Bien, saludo a mis seguidores de Info para Todo. Mi nombre es Gustavo Lera y hoy te voy a mostrar las tres materias más difíciles de ingeniería en informática. Vamos. En el primer puesto tenemos una materia de primer año llamada Cálculo o Análisis Matemático dependiendo de la universidad. ¿De qué se trata esta materia? Es una materia de matemática donde se hace mucha énfasis en el cálculo, por eso es justamente su nombre. Se miran desde operaciones algebraicas, cálculos combinados, ecuaciones, inecuaciones, límites, derivadas e integrales y un montón de fórmulas y teoremas más. Tiene un contenido muy alto, tiene alrededor de un cuadernillo de 100 páginas y cada página contiene alrededor de, no sé, 15 o 20 ejercicios. Tiene un contenido muy alto y lo hace difícil eso en cuanto a tiempo. Y además tiene una desventaja de ser de primer año, donde las personas todavía no están acostumbradas al nivel universitario. Entre el nivel secundario o medio a saltar a un nivel universitario, hay una diferencia, hay un cambio, hay una transición y todavía en primer año no somos lo suficientemente inteligentes para saber cómo hay que estudiar. Por eso la dificultad de esta materia. Aparte de todo el cálculo y de los ejercicios matemáticos que debes hacer. En algunas universidades te piden hasta que memorices las demostraciones de las fórmulas que utilices. La verdad que recuerdo mis notas de esa materia fueron con mucho esfuerzo, con mucho, pero mucho esfuerzo en primer año, quizás no sabiendo bien cómo debía estudiar, pero igualmente el esfuerzo siempre estuvo. Mis notas fueron 4 en el primer parcial, 4 en el segundo parcial, en el examen final un 4. ¿Qué quiere decir? Que pase raspando. No es una materia promocionable. Digo, es difícil sacarse un 7, un 7. Entonces, siempre tus notas van entre 4 y 6. Para sacarte un 7 y un 7 tenés que tener una muy buena formación en el secundario. Tenés que tener una cuota de suerte, eso siempre va de cabeza. Y eh, necesitas saber, aparte de hacer los cálculos, aparte de saber cómo se hacen las derivadas, cómo se integra, cómo se aplican las fórmulas, cómo resolver los ejercicios. Además de eso, debes saber la teoría. El análisis o el cálculo, si vos querés llegar a ese 7 tan premiado, o 8 o 9 o 10 tenés que saber la teoría de lo que estás haciendo. Porque a veces uno simplemente aplica la fórmula porque sabe que hay que aplicar la fórmula y listo. Pero para llegar a esa 7 a esa promoción, hay que saber la teoría. Pero bueno, no es una materia fácil, es una materia muy difícil. He visto caer a mucha gente en esta materia porque termina siendo la base de todas las matemáticas que luego vas a ver. Por eso se hace mucho hincapié, mucha mención a esta materia. En el segundo puesto lo van a compartir dos materias, pero son de la misma temática, que son Física 1 y Física 2. Otra matemática, pero ahora desde el punto de vista de la física. Es una materia pesada, pesada y difícil, muy difícil. Se llegan a ver conceptos muy elevados. ¿Qué es la física? Es eso que vos estudiaste en el secundario, que decía si un avión se mueve a 10 kilómetros por hora y choca con otro avión, qué pasa con la explosión, a qué velocidad quedan, qué pasa si una pelota cae en la luna. Son estudiar todas las cosas de la naturaleza basadas en la física. Ahora, eso que te enseñaron en el secundario es solamente el 1% de lo que es realmente la verdadera física. Cuando llegas a un nivel universitario te hacen ver la física posta a posta. Te hacen ver todos los conceptos, todas las fórmulas y todas las variantes de ejercicios que puede haber.
acerca de lo que es la física. Bueno, ¿qué pasa si un coche se está desplazando a tal velocidad, pero de repente empieza a llover? Cosas así. Física es una de las materias más difíciles porque vos antes de emplear una fórmula tenés que pensar cuáles son las variaciones. En el secundario uno más lo mira desde el punto de vista de, bueno, a ver, me dan este ejercicio, veo qué fórmula plantear y continúo. En cambio, a nivel universitario, la fórmula vos ya la debés conocer, ya te la tenés que saber de memoria, pero lo importante es saber cuándo se aplica la fórmula. Porque en cierto caso puede ir una fórmula, en cierto otro caso puede ir otra fórmula. Por eso debes saber interpretar o leer bien el ejercicio. Se ven desde estática, dinámica, electromagnetismo, electroestática, electrodinámica, teoría de circuitos, corriente. Son todos conceptos que si vos querés estar preparado, podés ir investigándolo. Te voy a dejar un videito para que veas un poco cómo se hace algún ejercicio de física. Quizás no lo vas a entender si no tenés este nivel, pero para que veas un poco de qué se trata. Cuando esta ecuación es cero es si S' es igual a cero, pero eso no corresponde a nuestro caso. S' acá es diferente de cero. Quiere decir que ese chance no va, no sirve. El siguiente caso, cuando esta integral se hace cero, es que el campo E o la función bajo la integral E' es igual a cero. Entonces este caso sí va. ¿Está claro? Así nosotros demostramos que dentro de un conductor cualquiera, no solamente una esfera, no solamente no hay cargas, tampoco hay campo eléctrico. El campo eléctrico dentro de un conductor se inicia en su superficie. ¿Está claro? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en la superficie del conductor? Lo podemos calcular de acá, la magnitud del campo, ¿no? No, la magnitud del campo aquí en la superficie, a ver si R es igual a R, obtenemos que la magnitud del campo en ese caso va a ser igual a 1 entre, ya lo pongo 1 entre 4 pi epsilon sub 0, que eso es K, está claro, por Q asterisco dividido entre R cuadrado. Y finalmente he dejado para lo último la materia más odiada, por lo menos en la universidad donde yo estudio. Siempre hay casos de gente que la prueba de uno la materia, ¿no? Digamos, la cursa, hace mucho esfuerzo, la prueba y pasa. Pero hay gente que se queda trabado y es normal escuchar decir, yo ya la hice 4 veces, 5 veces esta materia. Mi idea no es asustarlo, es que ustedes tomen conciencia. Si yo me recibí, quiere decir que se pueden aprobar. Y si existen ingenieros, quiere decir que se pueden aprobar. Entonces, lo que les estoy diciendo es que se comprometan. Si van a estudiar ingeniería, no crean que es algo fácil. Es algo que se puede, pero con mucho esfuerzo. Ya no hay que salir los sábados, algunas juntas con amigos hay que dejar para otro lado, ya alguna cita con tu novia deberá posponerse para otro sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la última materia, la más difícil, es de tercer año, probabilidad y estadística. Probabilidad y estadística. Es una materia muy interesante, muy complicada de entender la primera vez. Existía un libro muy recomendable que fue el que a mí me dio la base, porque cuando la cursé por primera vez no entendía un pepino, mientras los demás entendían algo, yo me sentía súper extraño. Y después sabía que las personas que entendían eran porque ya la estaban haciendo por tercera o cuarta vez, o por segunda vez. Entonces, cuando la cursé, la desaprobé, pero sin entender absolutamente nada. Lo único que hacía era ir a clase y copiar, copiar y copiar y copiar todo lo que el profesor escribía. Trataba de copiar los ejercicios, cómo resolverlo, pero no entendía cómo había que hacerlo. No tenía en mi cabeza esa lógica. La probabilidad es una especie de matemática, pero con razonamiento. No siempre 1 más 1 te va a dar 2 en probabilidad. Justamente tiene que ver con eso, con probabilidades. A veces sí, a veces no, dependiendo de lo que sucede, dependiendo de lo que no. Un ejercicio típico podría ser, si yo tiro un dado, ¿qué probabilidad hay de que este dado salga un 4 sabiendo que la última vez que tiré salió un 3? Así son los ejercicios de probabilidad. Cuesta al principio entender cómo resolver eso. Podría ser otro ejercicio. ¿Qué probabilidad hay de sacar un as de espadas sabiendo que la última carta que saqué fue un 9 de oro?
Entonces ahí tenés que empezar a plantear una serie de fórmulas, pero con razonamiento, con razonamiento. Es una materia difícil de entender, pero una vez que la entendés, es muchísimo más llevadera. Voy a recomendar un libro que era de Alejandro Sillenberg, que estaba hecho para alumnos. Era como que lo hizo un alumno para alumnos. Y esa era la diferencia o el problema que yo veo en mi universidad, es que esta materia te la enseñan desde el punto de vista teórico, pero en el examen no va ningún ejercicio teórico, sino que te toman ejercicios prácticos. Y no tenés esa capacidad para deducir un ejercicio. Entonces este libro tenía esa manera de explicar. Bueno, mira, te está preguntando esto, entonces empezá por acá, después por acá, y uno con la práctica va siendo el maestro. Con la práctica se hace el maestro. Bueno, mis amigos, esto es simplemente información para que ustedes sepan que si algún día van a ir a una universidad y miran el plan de estudio y miran las materias que tienen, seguramente vean análisis matemático, física uno, física 2, probabilidad estadística. Hay gente que la pasa sin ningún problema, hay gente que se queda 5 o 6 veces, hay gente que lo hace 2 veces. Todo depende de ustedes, del esfuerzo que le pongan. Nada más, cualquier duda, comentario o sugerencia lo dejan ahí abajo en la sección de comentarios. Me despido, mi nombre es Gustavo Lera y hasta la próxima. Chao, chao.